Buenas tardes a todas y a todos. Quiero comenzar esta clase online que estamos teniendo, pidiéndoles que por favor estén al día con su material, con sus actividades, con el estudio. Ya vamos a tener novedades respecto de cómo vamos a determinar la regularidad o que cada alumno sea considerado libre. Estuvimos con algunas reuniones con la directora y el equipo docente, así que pronto vamos a tener algún tipo de novedad respecto del tema. Y les voy a estar informando a ver cómo va a quedar la cuestión. Por favor, estén al día, cosa de que puedan presentarse para rendir el examen en los primeros llamados e ir avanzando con su carrera, porque no tenemos novedades, no sabemos cómo va a avanzar la cuestión respecto de si va a haber una continuidad con el aislamiento, con la no presencialidad, si vamos a continuar el año que viene con este sistema de clases online y de material virtual. Así que por favor les pido que no posterguen las posibilidades de rendir sus exámenes. Todavía no tengo decidido cómo lo voy a manejar, no sé cuántos alumnos se van a inscribir para las mesas, porque también va a determinar de eso, por los tiempos, por cómo va a llevar esta situación. Así que les pido que estén al día, que estudien, que tengan sus apuntes, marcado su libro, que vayan repasando continuamente los temas que vimos, los videos que hay, que son una pequeña ayudita que se puede dar para este momento. Hagan un cuadro con la clasificación de los huesos para que puedan memorizarlos. ¿Se acuerdan que en el video anterior yo les había explicado un poco de cómo puede hacerse de manera sistemática para poder memorizar, para poder tener presente de una manera más clara, para poder visualizar cada uno de los huesos y su ubicación con los nombres? Tal vez eso puede ser un poco más denso en el momento del estudio, pero es cuestión de repetición, de armar un cuadro, de ponerse, de ir indicando la ubicación de cada uno de los huesos en el cuerpo, ya que no todo el mundo tiene un esqueleto en su casa como para poder identificar, pero sí tiene las imágenes del apunte y tiene el propio cuerpo donde ustedes pueden estar indicando la ubicación, y eso les puede servir para memorizar, para visualizar un poco dónde se encuentra cada uno de los huesos de nuestro cuerpo. Bien, respecto de la función, las características de los huesos y todo lo demás, eso ustedes lo van a tener que tener presente en el estudio, armarse un apunte pequeño. Bien, chicos y chicas, continuando con nuestro tema de hoy, vamos a ver un poco las características de las articulaciones, que es el complemento de esta unidad, el complemento del esqueleto, para que se pueda llevar a cabo la movilidad de los huesos entre sí, y así generar lo que es la locomoción, la motricidad, el desplazamiento del individuo, como así también poder realizar movimientos de palanca para levantar objetos o para elevar algún elemento. Muy bien, tengan en cuenta que existen tres tipos de articulaciones. Algo de esto habíamos mencionado en el video anterior también un poquito, como una introducción. Estos tres tipos de articulaciones se van a clasificar en sinartrosis, o sea, articulaciones que carecen de movimientos, como son las articulaciones que existen entre los huesos planos del cráneo, y que ustedes van a encontrar en el apunte una serie de clasificación según
el tipo de hendidura o de encastre que estas articulaciones o estos huesos entre sí tienen. Entonces pueden ser dentadas o escamadas porque tienen una característica de este tipo, encastran de esta manera, no siempre son así, otras veces tienen formas diferentes, y el movimiento que se genera es leve, de oscilación frente a una presión que se ejerza principalmente sobre la región del cráneo. Bien, perdonen la despeinada. Estas articulaciones se las denomina sin movimientos o articulaciones fijas. Su nombre técnico es sinartrosis. Luego tenemos las anfiartrosis, que son articulaciones semimóviles. ¿Qué quiere decir esto? Donde el encastre de los huesos o el contacto de los huesos es mínimo y tienen pequeñas oscilaciones, como pueden ser las articulaciones de la mandíbula, maxilar inferior con el maxilar superior, provocando un movimiento determinado. No hay movimientos laterales ni combinados, sino un movimiento ascendente, de arriba hacia abajo, tanto cuando hablamos como cuando masticamos. Otro tipo de articulación llamadas anfiartrosis son las articulaciones de las vértebras, donde hay movimientos determinados. Por ejemplo, ¿se acuerdan que yo les dije que por favor estudien y tengan en cuenta y se aprendan de los nombres de los huesos y de los huesos de la columna vertebral, los grupos, pero aparte el nombre de dos huesos, como son el atlas y el axis? El atlas y el axis son las dos primeras vértebras cervicales, del grupo de vértebras cervicales. De las 7 cervicales, las dos primeras, comenzando desde la base de la cabeza hacia abajo, vamos a encontrar el atlas sosteniendo el cráneo o la cabeza y el axis sosteniendo al atlas. Esto va a permitir que estas dos vértebras realicen movimientos de una articulación del grupo de las anfiartrosis. ¿Qué quiere decir esto? Que va a tener un movimiento determinado. Por ejemplo, el atlas va a permitir que nuestra cabeza se mueva hacia adelante y hacia atrás. Hacia adelante y hacia atrás. Ese movimiento nada más va a ser el atlas, sosteniendo nuestra cabeza. Recuerden que está la cabeza sostenida solamente por ese hueso, el primer hueso, la primer vértebra llamada atlas. Luego le sigue el axis, que este segundo hueso va a sostener al atlas, permitiendo que nuestra cabeza se mueva de lado a lado, de derecha a izquierda, de derecha a izquierda. Entonces, estas son articulaciones denominadas anfiartrosis o semimóviles. Van a tener un movimiento determinado, no movimientos múltiples y combinados y nada por el estilo. Todo el movimiento de rotación de la cabeza de lado a lado, hacia adelante y hacia atrás, va a estar combinado, ahora sí, entre ambos huesos, porque uno va a mover hacia adelante y hacia atrás y el otro va a mover de derecha a izquierda. Nada más. Entonces, sinartrosis, los huesos del cráneo. Anfiartrosis, por ejemplo, atlas y axis con movimientos determinados. Y por último tenemos las
las articulaciones llamadas diartrosis. Las diartrosis son articulaciones que van a tener movimientos combinados y más complejos, como por ejemplo vamos a tener el movimiento del hueso de la cadera, la unión del fémur con el isquion, recuerden, nombre de huesos, o la del húmero con clavícula y omóplato en la cintura escapular, que podemos hacer movimientos de rotación complejos hacia adelante y hacia atrás, hacia arriba y hacia abajo, o de rotación. Estas articulaciones reciben el nombre de diartrosis. ¿Por qué? Porque son más complejas, porque tienen movimientos variados, combinados, todo en una misma articulación. Acá no hay dos huesos que se mueven de un lado para otro, como en el caso de las anfiartrosis con el atlas y el axis, sino que la combinación o la unión de solamente los huesos en la articulación son los que permiten esos movimientos variados. Lo mismo sucede con la rodilla, lo mismo sucede con las muñecas o los tobillos. Estos tipos de articulaciones van a permitir que el cuerpo funcione de manera más compleja y tenga funciones más amplias, porque cuando nosotros tenemos que trasladarnos de un punto a otro, tenemos que agacharnos, sentarnos, pararnos, etc., ahí intervienen las articulaciones de este tipo, las diartrosis, que son las que van a realizar todos estos movimientos complejos, y por supuesto en el caso de la columna vertebral, la cabeza, las muñecas, etc., van a haber toda una combinación de articulaciones, pero básicamente para nuestra traslación, o sea, trasladarnos de un punto a otro, son este tipo de articulaciones más complejas. Y para que una articulación, tanto diartrósica como anfiartrósica, funcionen correctamente, allí vamos a tener estructuras que la van a conformar y que van a ser fundamentales. Principalmente el tejido que va a recubrir el extremo del hueso. Ese tejido que recubre el extremo del hueso, que va a estar en contacto con otro hueso, se va a llamar tejido conectivo este tejido conectivo va a permitir que las articulaciones no se desgasten. Tejido conectivo cartilaginoso, perdón, se me había borrado un poquito de la cabeza. Ese tejido cartilaginoso va a evitar que estén en contacto los huesos entre sí y se provoque el desgaste. Este tejido es más bien blando, va a amortiguar el impacto entre un hueso y otro, y en el roce no va a haber desgaste de los huesos. Entonces, comenzando a ver los elementos que constituyen una articulación, tanto del tipo anfiartrosis como diartrosis, no las sinartrosis, que son completamente distintas, mucho más simples, y como no hay movimiento de roce intenso como hay en las mencionadas hace un ratito, no va a haber tejido de este tipo, que es este tejido conectivo que va a estar entre medio, sino que aparece este tejido en las diartrósicas y anfiartrósicas, móviles y semimóviles, para que nos vaya quedando en claro. Otras estructuras que van a aparecer acá y que vamos a reconocer es el líquido sinovial. El líquido sinovial, ustedes lo van a poder ver en la página con la imagen de una articulación de la rodilla. Allí vamos a encontrar ¿qué cosa? Una bolsa llamada sinovia, o bolsa sinovial, que es como una membrana que va a encapsular a la articulación y que va a producir este líquido, que es un líquido gelatinoso, un gel,
que va a lubricar la articulación, permitiendo así una amortiguación y que esté lubricada, evitando el desgaste. Cuando hay mucha producción de líquido sinovial es porque hay una patología, una lesión, entonces se está aumentando la cantidad de sinovia en la región articular, que no es tema nuestro porque nosotros simplemente estamos viendo la anatomía y fisiología de la articulación en este caso. Otro punto a tener en cuenta y estructura que va a aparecer acá en una articulación son pequeños huesecillos o pequeñas estructuras cartilaginosas llamadas meniscos. Principalmente los encontramos en la articulación rotuliana, en la rodilla. En la articulación rotuliana aparecen estos pequeños huesecillos o estructuras que a veces pueden ser óseos o pueden ser cartilaginosos, depende de la edad del individuo, como así también de la osificación que se vaya produciendo en sus estructuras articulares. Estos huesecillos o estos meniscos se van a adaptar, o sea, a la forma de la rodilla, al pisar del individuo, a cómo las piernas se fueron desarrollando y la rodilla se fue desarrollando en el transcurso de la vida del individuo, y puede haber 2 o 3 dependiendo de la persona y las características. Recordemos que el sobrepeso en un individuo, la obesidad, provoca deformación de la articulación rotuliana, y esto genera que esos meniscos se desvíen, se desplacen, generando daños, lesiones en toda la articulación. Por lo tanto, eso es un punto en contra para una persona a considerar esto. Bien, otras estructuras que vamos a encontrar son los ligamentos. ¿Qué son los ligamentos? Son también estructuras de tejido conectivo muy resistentes que van a penetrar en el tejido óseo de un hueso, se van a desplazar y van a conectar y penetrar en el tejido óseo del otro hueso, permitiendo que la articulación se mantenga en su posición, mientras que los ligamentos van a cruzar de un hueso al otro, permitiendo la flexión y evitando que la articulación se salga del lugar, se desplace a un punto o a otro, sino que se mantenga siempre en esa posición, en la misma posición que corresponde. Luego aparecen los tendones, que estos están directamente relacionados a los músculos. ¿Qué son los tendones? Son el extremo del músculo, de esa vaina que va a recubrir al músculo y va a penetrar en el hueso también, muy similar al ligamento, nada más que los tendones van a estar en un extremo conectado al músculo y en el otro, o formando parte del músculo, y en el otro penetrando en la estructura ósea, permitiendo que el músculo realice el movimiento activo cuando éste se contrae y se relaja, activando así la articulación y la locomoción o la polea o la palanca o lo que haya que movilizar de un músculo. Entonces, hasta acá tenemos las estructuras que van a constituir la articulación. La articulación tiene una función de evitar que nuestro esqueleto se quiebre, que los huesos se rompan. Tiene una función de flexibilizar, de articular, de permitir el movimiento de hueso con hueso. Tiene una función de locomoción, de traslación y también de protección.
Todo esto considérenlo, van a encontrar esto en el apunte. Armen también un cuadro con los 3 tipos de articulaciones, con sus características y los ejemplos que se mencionan en el apunte o los ejemplos que yo les acabo de mencionar, para que lo puedan tener en claro y poder explicarlo con facilidad, con libertad al momento de la presentación en el examen. Bueno, chicas y chicos, gracias por escuchar esta clase, por prestar atención estos 20 y pico de minutos y que tengan un tiempo agradable, que puedan estar estudiando, perfeccionando el conocimiento y lo que van teniendo. Cuídense, hagan caso a todas las recomendaciones sanitarias que se están planteando en este tiempo para evitar cualquier tipo de mal momento respecto del contagio o de contagiar a algún familiar, alguna persona mayor, algún adulto mayor, que son los de mayor riesgo durante este periodo. Saludos a todos y nos estamos encontrando la próxima clase, la semana que viene, y ya creo que vamos a tener algo de novedades respecto de las mesas de exámenes y los tiempos de inscripción a esas mesas de exámenes. Eso ustedes recuerden, no depende de mí. Yo no manejo esa información, tampoco estoy autorizado para transferirle esos datos, pero sí depende de ustedes informarse con el instituto, ver en las redes sociales, en la página de Facebook del instituto, y allí se estará poniendo la información, creo, por parte de los directivos. Saludos a todos y que tengan un buen tiempo.